¿Quieres lograr el éxito en el extranjero al igual que ellos? Pues te presento la Universidad HEC, una de las mejores dentro de toda Rusia, o la Universidad de Lomonosov en Moscú, en el centro del país, y la Universidad de los Urales, preferida por muchos extranjeros. Todas estas universidades y más gracias a Rusia 360, que los puedes encontrar en la calle La Yola 149, La Molina, previa cita. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. No, aún no han descifrado los quipus que cuenten la historia incaica. Y es que desde hace mucho tiempo, cada cierta cantidad de años, aparece alguien diciendo: he podido descifrar los quipus y ya sé de qué trata la historia incaica. Sin embargo, todos estos intentos terminan siendo netamente humo o un intento de figureteo. Y es que, amigos, la utopía de encontrar alguna vez la historia de los incas narrada por ellos mismos es algo que ha despertado interés a lo largo de toda la historia de diversas personas, pero lamentablemente aún es muy pero muy poco probable de que esto ocurra en algún momento. Y para eso vamos a hacer hoy día este video. ¿Por qué hasta el día de hoy no se ha podido descifrar los quipus narrativos? ¿Por qué no tenemos esta versión final de la época del incanato de una posición totalmente fidedigna? Así que, sin más ni más, yo soy Merlin, atrás de esa cámara están mis gatos Toshi y Félix, y siempre estará mi gato Kipu Camayo Bigotes, y esta es la biblioteca de Merlin explicándote acerca de la dificultad de que algún día encontremos la historia de los incas en los quipus. Y hay que hacernos una primerísima gran pregunta: ¿cuántos quipus realmente quedan al día de hoy? Según el libro Quipus de el investigador Manuel Medrano, editado por Planeta en la colección de Perú Breve, mencionan lo siguiente: que en la actualidad hay un conteo aproximado de 1386 quipus que están dispersos tanto entre América, Europa y también en colecciones privadas, porque sí, hay muchos de esos que están en colecciones privadas. Ahora, esto es importante de saber por qué, porque una falsa percepción que tiene mucha gente es que tenemos todos los quipus y dicen: pero si ya los tienen, ¿por qué no sacan de una vez la escritura de los incas? Seguro nos están ocultando la historia. No, querido chibolo Kiwigen, nadie te está ocultando nada, y es que realmente hay muchos problemas para los arqueólogos y para los historiadores. Y es que esta cantidad de 1386 quipus representa menos del 1% del total de quipus que pudieron haber existido hasta la llegada de los españoles en la primera mitad del siglo XVI. O sea, es una cantidad ínfima que no nos bota para nada un resultado general para poder decir: oye, sabemos más o menos cuántos quipus hay y sabemos entonces cómo podríamos aprender a leerlos. Sin embargo, hay que ser también francos, esta cifra se ha ido incrementando con los años, ya que con los avances arqueológicos y también con los hallazgos en colecciones se van poniendo cada vez más en vista los quipus, tanto de las épocas pre-incaicas como de las épocas incaicas. Y es que el inicio oficial de los quipus se remonta a la época de los Wari. Y probablemente tú dirás: tío Mewin, ¿y el quipu de Caral? Hasta donde he ido consultando y leyendo algunos conocidos y expertos en el tema, me han comentado de que con respecto al quipu de Caral hay todavía mucha duda y mucho debate, así que vamos a iniciar al menos por el punto más cercano a lo que sería el origen de los quipus, o al menos la popularización del quipu, que es con la cultura Wari. Los Wari van a estar ubicados en lo que se le llama el Horizonte Medio, y es una de estas culturas que van a preceder la llegada de los incas. Ten en cuenta algo interesante, que muchas cosas que los incas tenían, poseían o practicaban vienen de cultos anteriores, como el caso de los Wari o el caso de los Tiahuanaco. Y es que con respecto a los quipus Wari se sabe que existen al menos 40 ejemplares que están también en museos extranjeros y en colecciones. ¿Qué hace diferente los quipus Wari a los quipus incaicos? Que estos son de corte más pequeño y muchos más coloridos. Sin embargo, también hay algunas excepciones. Hay algunos quipus que sí son extremadamente extraños, o en todo caso muy difíciles de clasificar, como el del investigador Hugo Pereira, quien incluso documentó la existencia de un quipu hecho de cabello humano. Ahora tú dirás: Merlin, ¿pero por qué tan pocos quipus? ¿Qué ha sucedido? Pues
muy aparte de las destrucciones de equipos, porque sí, eso vamos a verlo más adelante, existió una destrucción de equipos, también se deben a circunstancias climáticas, ya que aquellos equipos que estaban quizá más pegados a la selva pudieron haber desaparecido no necesariamente por acción humana, sino por acción del clima, como el caso de la humedad que destruye los quipus y pues no nos llegan hasta el día de hoy. Ya yendo a tiempos un poco más modernos, llegamos a los quipus incaicos, que quizás son los más famosos de todos. Estoy seguro que has escuchado de los quipus, que eran herramientas para poder llevar una contabilidad tanto de personas como de objetos, y esto es cierto, al menos en su gran mayoría, porque los quipus incas eran principalmente administrativos. Eso significa que se utilizaban para poder ejercer un mejor control de las zonas conquistadas. A esto se le añade otra cosa, un objeto conocido como la yupana, que era una especie de ayuda de contabilidad que facilitaba las operaciones matemáticas. Sin embargo, las relaciones entre la yupana y el quipu aún todavía son complicadas de entender. Lo que es complicado de entender es por qué tanta gente mira estos videos y no se suscribe, así que suscríbete, que es gratis, vas a aprender un montón de historia con bibliografía, y también si es que quieres ver contenido exclusivo como entrevistas a historiadores, esas preguntas que siempre les has querido hacer, o recomendaciones de libros, pues puedes hacerlo en mi sección de miembros del canal, que está por acá, y vas a poder acceder a este contenido exclusivo desde 5 soles al mes y 15 soles al mes si es que quieres ya el contenido premium full de Merlin. A ver, volviendo nuevamente con el tema de los quipus de corte contable, una cosa que interesante es que los quipus no solamente eran manejados por una élite, ya que la evidencia arqueológica sugiere que también dentro del mismo pueblo, dentro de las mismas comunidades, se ejercía el manejo de los quipus, así que sí, era una herramienta más transversal al poder. Lo que sí es un misterio es con respecto a qué contaban, ya que se sabe que los quipus contaban algo, pero no se sabe exactamente qué cosa contaban. Por ejemplo, algo podía decirte que había de cifra número 85, pero no sabía si eran 85 personas, 85 paquetes de chuño, 85 de papa, no tenías ni idea, y esos contextos son los que nos falta para poder terminar de entender la lógica de la contabilidad. Sin embargo, y esto ya te lo dije, hay una sospecha muy fuerte de que los quipus no solamente contaban, sino también narraban. Este es el sueño húmedo de todo el mundo, encontrar la narración de los quipus que nos permita entender la historia del incanato. Porque, si es que no estabas enterado, y es porque no estás viendo mis videos probablemente, así que suscríbete, es que lo que nosotros sabemos de los incas lo sabemos por lengua de los españoles. Ahora, antes de que salga el niño Quinoavena Tres Ositos y diga, pero Merlín, Garcilaso, Santa Cruz Pachacuti y Guamán Poma de Ayala eran indígenas. Sí, mi querido chibolo Lego. Pero hay un detalle, son indígenas cristianizados, por lo que su visión es una visión más occidental de lo que fue el incanato. Eso significa de que no tenemos la versión inca netamente de la historia. Y esto podría resolverse, y vamos a poner resolverse entre comillas, tanto con la aparición de alguna crónica quizás de forma mucho más temprana, o un quipu narrativo. Hay que tener en cuenta que estos quipus narrativos se le mencionan a los quipus que no están dentro del sistema lockeano, ya que fue Leland Locke, un investigador, quien encontró la forma de identificar la contabilidad, pero hay un grupo de quipus que no encajan dentro del sistema lockeano. Esto es lo que se le denomina comúnmente como el quipu narrativo. Sin embargo, el hecho de que no esté dentro del sistema lockeano tampoco indica necesariamente que sea narrativo, pero está la esperanza de por medio. Pero tampoco todos son malas noticias, mi querido chibolo leche con Milo, porque hay cronistas como Martín de Murúa que sí mencionaban algo parecido. Por ejemplo, se sabe que los quipu camayos llevaban 4 años de educación para poder ejercer la lectura de los quipus, de los cuales 2 años llevaban cursos relacionados a las leyes y la historia. Sin embargo, como te digo, también el estudio es todavía muy limitado, y aparte de ello existe la ausencia de una mayoría de quipus que están por ahí quizá por descubrir, que están por encontrarse, o quizás están en colecciones privadas que todavía no se han reportado. Ahora, si quieres echar a volar más tu imaginación, en la crónica de Fernando de Montesinos, que ya hemos tratado ampliamente en este canal, tanto en directos como también en un episodio específico, se menciona todavía una utopía mayor de que en algún momento de la historia, dentro de la dinastía de 101 reyes incas que menciona Montesinos, había un inca que prohibió la historia en los quipus, y se decía que esto se hizo a partir de una suerte de venganza.
Ojo, la crónica de Fernando de Montesinos es una crónica que está extremadamente en debate, tanto así que hay historiadores como el caso de Raúl Porras Barrenechea, quienes ya directamente dijeron, este tipo está loco, no se le debe creer, pero te lo dejo ahí de tarea para que lo puedas investigar. Esto también atrajo personas que comenzaron a investigar los quipus, pero con una falta de seriedad aparentemente. Este es el caso del investigador, ahora sí voy a plagiar porque no me acuerdo bien su nombre, Erlang Nordenskjöld. Le vamos a llamar Nordi, ¿eh? Nuestro querido amigo Nordi hizo una investigación acerca de los quipus y llegó a la conclusión que los quipus tenían una relación con la astronomía, una relación astronómica con respecto a la concepción del universo. Pero, si bien es cierto, algo de la teoría de Norsky estaba dentro del proceso de entendimiento de los quipus, esto se quitó básicamente de toda credibilidad cuando se descubrió que no había considerado otros quipus porque no encajaban con su teoría o directamente los obvió. Tanto es así que hasta el mismo Julio César Tello básicamente descarta la interpretación de quipus del amigo Nordi. Y así llegamos, amigos, al siglo XVI. En el siglo XVI que llegan los españoles, comienza un periodo bien curioso del quipu, un periodo ambivalente. Y es que se sigue utilizando el quipu para poder llevar contabilidad de la producción. Existían aún personas que sabían leer los quipus. Pero aquí viene lo interesante, y tú dirás, Merlín, pero ya pues, ya llegaron los españoles, ya habrán escrito lo que ha sucedido, ya se sabe cómo leer los quipus, ¿no? Pues no, mi querido Chibolo Hasbro, aún no se sabe. Porque de hecho los españoles lo que hicieron fue creer simplemente las cifras que se botaban a raíz de la lectura que hacían otros de los quipus. O lo que se anotaba en todo caso no era la forma de leerse, sino los resultados finales, obviamente en la castellanización. Por lo que no hay evidencia, al menos, acerca de cómo se leían los quipus o el interés de los españoles de entender cómo se leían los quipus. Y la cosa se puso todavía más peliaguda cuando se da el tercer concilio limense, que prácticamente da la orden para lo que es combatir las herejías o las religiones prehispánicas en este caso, ya que se sospecha que los quipus podrían ser un peligro dentro del periodo de evangelización, ya que mantenían viva la historia de los pueblos incaicos, y comienza un periodo que va a tener una situación bien complicada. Por un lado se sugería o se planteaba la destrucción de los quipus, pero por otro lado también se decía que debían usarse para evangelizar. Otra de las razones para la destrucción del quipu era de una vez ya estandarizar los conteos, ya no tú con quipus y yo con cifras, sino se quería hacer el predominio del papel y la tinta. Ahora, como te digo, había sospecha de que los quipus tenían información histórica, por eso es que se comienza a ordenar poco a poco su destrucción. Sin embargo, no hay cifras muy concretas de la destrucción de los quipus, pero el autor Medrano considera que sí existieron procesos de destrucción, quizá no tan documentados, pero sí uno que otro bien mencionado. Uno bien interesante es el caso de 1602, cuando en el Valle del Mantaro una persona es interrogada sobre el quipu que estaba llevando y le decía que en este quipu pues había parte de la historia de su pueblo, por lo que se le ordena la destrucción. Pero también, como les digo, había religiosidad en el quipu. En un texto de 1600 por una crónica anónima de la Compañía de Jesús se menciona de que se podía ejercer confesión a través del quipu, o sea, tú podías confesarte por medio del quipu al contar tus pecados en la forma de anudación. En 1585 el tercer catecismo también sugería algo similar, que se podía empezar campañas de evangelización por medio de los quipus para que la gente entendiera mejor. Esto, amigos, son sospechas de quipus como forma de comunicación o algún tipo de escritura. Ahora, para ir finalizando, tío Merlín, cuando encontremos los quipus, ¿sabremos la verdadera historia de los incas? Yo personalmente te digo, no. Y no por una razón. Los incas tenían una manipulación de su pasado, una forma de querer ver el pasado de acuerdo a cómo ellos lo iban a plantear. Vamos a poner dos casos. El caso de Pachacútec, cuando hace el Poca en Cancha, estas famosas tablas donde iban a estar pintadas la historia del incanato de este Pachacútec hacia atrás, pero con una visión totalmente del poder. O el testimonio que da el cronista Vaca de Castro, que cuando Atahualpa gana la guerra contra Huáscar, lo que ordena es el proceso de destrucción de los quipus que comentaran acerca de la vida de Huáscar. Así que tan limpia la historia tampoco iba a estar, pero al menos nos iba a dar algún tipo de información adicional a las crónicas escritas por los españoles. Para finalizar, tío Mewin, ¿por qué es tan difícil? Nuevamente, ausencia de crónicas quizá más directas sobre los quipus, ausencia del interés de los españoles por averiguar el sistema de manejo de los quipus, y también la ausencia de quipus, que hasta el día de hoy, como les digo, representa menos del 1%. Así que la próxima vez que venga alguien y te diga, encontré la forma de descifrar los quipus, recuerda dudar bastante, porque no es una tarea para nada sencilla.